Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La correlación no es causalidad. ¿Has oído alguna vez que los países con un coeficiente intelectual promedio más alto también disfrutan de una riqueza promedio más alta? Es cierto, pero ¿significa eso que ser un país más inteligente te hace más rico? De hecho, es fácil suponer falsamente que una cosa causa otra solo porque esas dos cosas ocurren al mismo tiempo, especialmente si eso confirma algo en lo que ya creemos. Pero antes de adelantarnos, definamos algunos términos estadísticos básicos. Por ejemplo, correlación: si A y B ocurren simultáneamente, entonces A se correlaciona positivamente con B. Pero si A solo ocurre sin B y B solo sin A, entonces la relación es una correlación negativa. Esto es importante porque tendemos a suponer que A causó B, o viceversa, simplemente porque están correlacionados. Por ejemplo, tomemos la siguiente correlación comprobada científicamente: en promedio, las personas que van a la iglesia tienen menos probabilidades de sufrir una muerte prematura que las que no lo hacen. Dada esta información, si cree en Dios, podría suponer que creer en Dios aumenta la esperanza de vida de una persona. Y ahí lo tienes, has transformado una correlación en una causalidad. Sin embargo, el hecho de que ambos eventos se correlacionen entre sí no significa que uno cause el otro. De hecho, asumir la causalidad entre eventos que simplemente están correlacionados puede llevar a errores importantes. Por ejemplo, durante los veranos de la década de 1950, hubo una clara correlación entre los casos de poliomielitis y el consumo de helado. Mucha gente comía helado y mucha gente contrajo la poliomielitis. Pero, ¿la prohibición del helado habría ayudado a combatir la epidemia de polio? Definitivamente no. Esto se debe a que el helado obviamente no causa polio. Sin embargo, los gérmenes de la polio se transmiten al nadar en el agua de la piscina y, al igual que el helado, las piscinas son populares durante el verano. Ahora que sabes que la correlación no es lo mismo que la causalidad, echemos otro vistazo a nuestro primer ejemplo. En lugar de asumir que los ciudadanos inteligentes son los que hacen que los países sean ricos, sería más prudente analizarlo desde otro ángulo. Los países ricos suelen tener sistemas de salud y educación superiores, y eso produce personas con un coeficiente intelectual más alto. Estamos a favor de la evidencia que coincida con nuestras suposiciones. Todos quieren verse a sí mismos como una persona objetiva y racional, no como alguien a quien se puede engañar fácilmente. Pero la verdad es que confiamos en gran medida en los atajos mentales que distorsionan nuestro juicio. De hecho, ciertos objetos o rasgos pueden predisponernos a ver una relación entre las cosas aunque no exista ninguna. Hacemos esto porque vemos algunas cosas y características como representativas de otras. Por ejemplo, los genitales representan la sexualidad y las armas representan la agresión. Por lo tanto, cuando una persona ve a alguien que lleva un significante cargado, inmediatamente saca conclusiones precipitadas. Por ejemplo, pueden percibir a alguien que porta un arma como un agresor potencial, incluso si se trata simplemente de un empleado de un museo que cuelga una exposición. Esto ocurre debido a un atajo mental conocido como heurística de representatividad. Debido a este truco mental, incluso los psicólogos clínicos se dejan engañar por lo que están dispuestos a ver. Por ejemplo, en un experimento, a los psicólogos se les presentó una serie de tarjetas de pacientes fabricadas. Cada uno detallaba los síntomas de los pacientes, así como sus respuestas a una prueba de manchas de tinta. Las tarjetas indicaban que algunos pacientes vieron los genitales en las manchas de tinta, un hecho que llevaría a la mayoría de las personas a suponer que estas personas tenían problemas sexuales. Y eso es exactamente lo que supusieron los psicólogos. A pesar de que los experimentadores habían manipulado las tarjetas para que los pacientes que veían los genitales tuvieran, aparentemente, menos probabilidades de denunciar problemas de adaptación sexual, la mayoría de los psicólogos informaron que este grupo de pacientes experimentaron un mayor número de casos de este tipo de problemas. Pero también puedes estar predispuesto a no percibir una relación entre entidades. Por ejemplo, incluso cuando se les dijo a los psicólogos que
Contrariamente a sus expectativas, existe una correlación negativa entre ver los genitales durante las pruebas con manchas de tinta y los problemas de adaptación sexual. Insistieron en que su experiencia clínica apuntaba a una correlación positiva. En realidad, no hay relación alguna entre los dos, y su experiencia clínica probablemente lo refleje. Sin embargo, la heurística de la representatividad hace que recuerden principalmente los casos que cumplen con sus expectativas. Los seres humanos temen el riesgo más de lo que disfrutan de las ganancias y tienden a sobrevalorar lo que poseen. Imagina que alguien se te acerca con una apuesta. Tiraban una moneda al aire, si cruzas ganas $120, cara pierdes $100. Obviamente, la oferta es estupenda, pero, ¿eso significa que la aceptarías? Lo más probable es que no. La gente está mucho más interesada en evitar pérdidas que en acumular ganancias. Los economistas llaman a esto aversión a las pérdidas. Diversos estudios muestran que las personas prefieren evitar por completo la posibilidad de perder que correr un riesgo, incluso si la probabilidad de ganar es alta. Para la mayoría de las personas, el dolor de perder es 2 veces más agudo que el placer de ganar. Por ejemplo, en un estudio, la mayoría de los participantes se negaron en gran medida, como en el descrito anteriormente. No participarían en la apuesta a menos que ganaran al menos $200, el doble de la cantidad que se arriesgaban a perder, hecho que les hacía perder cuotas favorables. Pero la aversión a las pérdidas no es el único sesgo que provoca un comportamiento irracional. Gracias al efecto dotación, las personas tienden a valorar más los objetos que poseen. Por ejemplo, cualquier persona racional sabe que una taza de café de $5 vale exactamente eso, sea de su propiedad o no. Sin embargo, un experimento popular ha demostrado que las percepciones de las personas no concuerdan con este hecho. En el experimento, la mitad de la clase recibió bonitas tazas de café con el logotipo de su universidad. La otra mitad no tiene nada. Luego, se preguntó a los estudiantes sin tazas cuánto pagarían por tener una, y a los estudiantes con tazas por cuánto dinero estarían dispuestos a vender las suyas. Los resultados fueron esclarecedores. En promedio, el precio de venta de los propietarios de las tazas era el doble de la cantidad que los demás estudiantes estaban dispuestos a donar. Esta discrepancia indica claramente que el mero hecho de poseer un objeto cambia la forma en que se percibe su valor. Por lo tanto, nuestro razonamiento es erróneo. ¿Cómo cambiamos eso? Realice su propia investigación y no crea todo lo que dicen los medios. En estos tiempos de sobrecarga mediática, puede resultar difícil saber en quién confiar. Por ejemplo, supongamos que tiene un bebé y luego escucha a un experto en la televisión decir que los niños pequeños deben mantenerse alejados de los gérmenes tanto como sea posible. ¿Es un buen consejo? Bueno, por suerte hay una forma fácil de averiguarlo, y no es necesario que experimentes con tu propio bebé. Comience por recopilar los estudios que sean relevantes para su pregunta. Puede hacerlo buscando estudios que tengan como objetivo responder más o menos a la misma consulta, pero que estén dirigidos a diferentes condiciones y grupos. Este método le impedirá sacar conclusiones a partir de una sola correlación. Mientras aprende sobre los efectos que los gérmenes tienen en los bebés, podría, por ejemplo, encontrar estudios que establezcan conexiones entre la exposición a los gérmenes y las alergias. Entonces, es posible que otros digan que los alemanes orientales tienen menos probabilidades de tener alergias que los alemanes occidentales, que los rusos tienen menos probabilidades de sufrir alergias que los finlandeses, y que los granjeros tienen menos alergias que los habitantes de las ciudades. Todos estos estudios se basan en una pregunta: ¿cuál de los dos grupos tiene más probabilidades de tener alergias? Sin embargo, después de recopilar esta información, tendrás que interpretarla y preguntarte cómo se aplica cada estudio a tu pregunta. Por ejemplo, podría preguntar por qué cada estudio produjo el resultado que obtuvo, y cómo se relacionan los resultados de todos los estudios entre sí. Por lo tanto, se puede suponer que, al menos recientemente, Alemania Oriental y Rusia eran menos higiénicas que Alemania Occidental y Finlandia. También se puede suponer que las personas criadas en granjas están expuestas a bacterias más diversas que las que se crían en las ciudades.
dado que las personas que viven en las granjas se ven menos afectadas por las alergias que otras personas, podemos suponer que las personas que viven en lugares con una gran variedad de gérmenes son menos propensas a las enfermedades autoinmunitarias y, por lo tanto, mantener a sus hijos aislados de esos gérmenes podría ser perjudicial para su salud. Aplicar las leyes de la lógica puede protegerlo de las respuestas subjetivas. ¿Alguna vez te encuentras escuchando las ilógicas divagaciones de un político y preguntándote, ¿qué se supone que debe demostrar esto? Bueno, es probable que Aristóteles pensara lo mismo al escuchar los débiles argumentos presentados de un lado a otro en la asamblea ateniense. Como resultado, el filósofo ideó principios de razonamiento que permiten a cualquiera analizar la validez de un argumento. Estos principios son los pilares de la lógica formal, un enfoque que es tan útil ahora como lo era en los días de la antigua Grecia. La lógica formal funciona al representar construcciones como esta: si la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas, entonces la conclusión también debería serlo. Por ejemplo, consideremos los mensajes de correo basura que la gente recibe constantemente con temas como: consigue $6.000 con este sencillo truco. Para saber si la conclusión es cierta, simplemente necesitamos evaluar las premisas. En este caso, la primera premisa es que el remitente conoce un truco que permitirá a cualquier persona conseguir $6.000 con un mínimo de esfuerzo. La segunda es que, en lugar de utilizar este truco para ganar $6.000 en repetidas ocasiones, el remitente dedica su tiempo a enviar correos electrónicos a desconocidos para informarles sobre ello. ¿Qué tan plausible es que ambas sean ciertas? Por lo tanto, la lógica funciona eliminando las influencias del mundo real de las creencias anteriores para hacer que el razonamiento sea más objetivo. De esta manera, te dejarás llevar menos por la influencia de los prejuicios, y los prejuicios porque solo tendrás en cuenta los hechos. Por ejemplo, supongamos que eliges a alguien para un trabajo de ingeniería. Para evitar prejuicios contra las mujeres, puedes ocultar el género de las candidatas, y luego enumerar las características que hacen que una candidata sea prometedora, como proyectos exitosos realizados en puestos anteriores. Luego, si alguien cumple con todos tus criterios, sabrás que es una persona adecuada, independientemente de su género.